Mi nombre es Dunia Ludlow y actualmente soy subsecretaria de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública en la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México. En el 2015 fui diputada y desde el 2015 estuvimos trabajando muy de la mano con José Alfonso Suárez de Real y con César Cravioto en los temas que eran irrelevantes para lo que llamamos vecinocracia. Yo siempre me estuve metiendo en los temas de desarrollo urbano. Desde entonces ya había una demanda por parte de los vecinos organizados de la forma en la que se estaba desarrollando la ciudad, porque veían vinculado ese crecimiento de la ciudad con la merma de los servicios, ya sea agua, ya sea lugares para estacionamiento, recolección de basura o el deterioro de sus propias colonias. Y entonces, como desde el inicio yo me involucré en esos temas, vivienda, desarrollo urbano, y era la característica justo que Morena no estaba integrando a las comisiones, pues hicimos muy buena mancuerna para sacar adelante los temas que le importaban a los vecinos y que en ese momento también era la agenda de Morena. Y durante los 3 años, pues prácticamente todo lo aprobamos en conjunto, y ya cuando se acercaba el 2018 recibí la invitación de venirme al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Fue un momento muy complicado porque era el 2017 que acabamos de salir del sismo, en el que ahí se dio un fenómeno muy feo de corrupción por parte del gobierno de la Ciudad de México y también de un grupo de legisladores que estaban acaparando los fondos de la reconstrucción, y ahí todavía impulsamos más la agenda en defensa de los damnificados del sismo. Entonces fue muy fácil, la verdad, transitar a la propuesta y al proyecto de la doctora, porque la principal consigna o la principal compromiso que tenía, que de hecho lo cumplió bastante bien, era contra la corrupción, ¿no? Que es justo lo que más nos estaba lastimando en ese momento, pues como ciudadanos y sobre todo a quienes nos interesa pues la política y los actos de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, desde ahí me sumé a su proyecto, desde la campaña del 2018. Nosotros dimos seguimiento a todo el tema de reconstrucción y estuvimos apoyando también en su campaña desde la alcaldía Cuauhtémoc hasta que ganamos. Una vez ganando, me incorporé a la autoridad del centro histórico. Desde el principio la doctora tenía un plan para la ciudad que consistía en generar mejores condiciones de igualdad a través de la revitalización de espacios públicos que nos permitieran a todos encontrarnos en estos espacios públicos, también a partir de mejorar los servicios en la ciudad, principalmente el transporte y los servicios de salud. Y en ese sentido, pues el centro histórico se convertía en algo muy importante porque pues es el espacio público más visitado de toda la ciudad, porque pues por 5 pesos pues puedes llegar de diferentes puntos de la ciudad y de la zona conurbada. Entonces, uno de sus proyectos más ambiciosos pues fue justo la revitalización integral del centro histórico, que hasta el momento se llevan invertidos más de 1,200 millones de pesos en el centro. Entonces, el diseño de este plan de revitalización, de dónde orientar los recursos, así como la aplicación de los proyectos con la comunidad, o sea, el ejercicio de las obras, pues evidentemente lo hace la Secretaría de Obras, pero el acompañamiento a la Secretaría de Obras con la comunidad, con los vecinos, con los comerciantes, para irles explicando cuáles son las acciones que se iban a hacer y también al mismo tiempo recoger sus necesidades, lo hacíamos nosotros desde la autoridad del centro histórico, además de empezar a arreglar pues todo el desastre que había dejado Miguel Ángel Mancera y que se veía muy concentrado en el centro. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando recibimos al centro, el 98% de los inmuebles que están catalogados, es decir, que están construidos antes de 1900, estaba grafiteado y teníamos un problema muy grave de que más del 60% de las calles no estaban correctamente iluminadas, teníamos un problema de basura también muy grave y todo eso lo fuimos corrigiendo con el tiempo.
La verdad es que hoy el centro tiene una dinámica totalmente distinta a la que nosotros lo recibimos. Hoy en día tenemos un centro muchísimo más conectado, en el que no nada más podemos hablar de áreas bonitas en la zona turística, que además tienen la característica de que no vive gente ahí, sino también ahora zonas como la Lagunilla, zonas como la Guerrero, zonas como la Antigua Merced, que también tienen una característica comercial importante, pero también tienen muchos vecinos. Hoy en día fueron rescatadas por el gobierno de la ciudad y tienen unos espacios muy bonitos para descubrir y para ir a visitar. Entonces, toda esa labor nosotros lo hicimos desde la autoridad del centro histórico, y ya posteriormente pues la deuda que teníamos o el pendiente que teníamos en el centro pues es justo el ordenamiento del centro histórico, porque desde hace muchos años hay un tema de comercio en vía pública que cuando no se controla pues puede generar mucho caos en el centro. Pues concluyo mi administración en la Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico y paso a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública, en donde actualmente nosotros nos encargamos de la relación, del ordenamiento y de todas las acciones vinculadas con el comercio vía pública en el centro histórico, pero también tenemos una coordinación con las diferentes alcaldías para dar seguimiento sobre el mismo tema al resto de la ciudad, así como el seguimiento a los establecimientos mercantiles principalmente. De hecho, en el centro fue muy impactante. Yo creo que la pandemia, de las imágenes más impactantes que tenemos en la ciudad, pues son justo estas del centro, que siempre se caracteriza por la millones de personas que acuden en el centro, sobre todo los sábados, y era muy fuerte ver estas imágenes de todos los negocios cerrados, de todas las calles vacías. A nosotros nos tocó todo ese proceso de cerrar el centro, de cerrar todos los negocios del centro, que son más de 6,000 negocios. Fue una labor muy difícil de tratar de generar un entendimiento también para con los comerciantes de que era el momento de cerrar. Y otro momento también muy complicado pues fue el de la reactivación, ¿no? Que también en el centro, para evitar este tema que se dio en su momento en la central de abastos, que la central de abastos se convirtió como en un foco de contagio, que ya después fue pues muy bien cubierto por el gobierno de la Ciudad de México y también por la alcaldía de Iztapalapa. Para evitar tener ese fenómeno en el centro, pues nosotros sí fuimos pues muy estrictos durante la pandemia, que ahí lo que hicimos fue sacar un portal que se llamaba Centro en Línea, en el que pusimos una plataforma para que la gente que visitaba el centro, a través de esta plataforma, pudiera ubicar su negocio en el centro, porque muchas veces la gente va al centro a comprar a la misma tienda, pero ni siquiera sabe cómo se llama la tienda, simplemente sabe dónde está ubicada. Entonces hicimos un portal ubicado por calles, que generalmente es así: las calles de las novias, las calles de los instrumentos musicales, la calle de los artículos de belleza, etcétera, para que las personas se pudieran ubicar mejor y pudieran seguir comprando en el centro. Fuimos también muy estrictos con las medidas sanitarias, todo el tiempo estábamos ahí cuidando el cumplimiento de las medidas sanitarias, desde la toma de temperatura, cubrebocas, hasta lo del tapete de sanitizador, que ya después nos dimos cuenta que no servía de gran cosa. Pero bueno, fue un aprendizaje que hicimos en el mundo. O sea, realmente se sabía muy poco de cómo se transmitía el COVID. Y ya luego la siguiente parte, una vez que empezó el esquema de vacunación, también muy exitoso, implementado por el gobierno de la ciudad, en la reactivación, que fuimos abriendo paulatinamente, y ahí también fue una labor difícil para convencer a los comerciantes que era la mejor forma. Yo te diría que fue complicado para los dos. En realidad fue una situación muy compleja para toda la ciudad, e inclusive yo creo que eso tiene mucho que ver con los resultados, por ejemplo, del 2021. O sea, nosotros sí tenemos que analizar que en el 2021 había una situación económica complicada, porque apenas estaban varios sectores de la ciudad
reactivándose. Hubo otros que trabajaron todo el tiempo, pero en ese momento de la elección del 2021 apenas, por ejemplo, el sector comercial, los restaurantes todavía no se estaban reactivando del todo porque había todavía pues muchas restricciones, ¿no? Entonces, en el caso del comercio formal era una presión muy fuerte porque quizá es un sector que tiene como esta capacidad de ahorro, pero al mismo tiempo es un sector que tenía mucho gasto porque las rentas se tenían que seguir pagando, en el caso de que tuvieran créditos los tienen que seguir pagando, en el caso de que tengan personal lo tienen que seguir pagando, ¿no? Entonces sí era una presión que tenían los empresarios muy fuerte, que de pronto los arillaba pues abrir, ¿no? Que fue justo el entendimiento que nosotros tuvimos que hacer en el camino para ponernos de acuerdo. Y en el caso de los comerciantes, pues fueron beneficiarios de todos los apoyos que se dieron, tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México, porque sí coincide que, por ejemplo, los comerciantes tienen a sus hijos en las escuelas públicas, entonces en ese momento la jefa de gobierno, la forma de dar los apoyos a la población de la pandemia era a través de esta credencial de Mi Beca para Empezar, que sirvió mucho para que pues al menos pudieran salir al día. Ya posteriormente nosotros, junto con gobierno, porque yo en ese momento estaba en la autoridad del centro histórico, hicimos un esquema para que se abriera solo un lado de la calle, por el lado de los comercios, porque pues hay que recordar que en el centro es comercio tras comercio tras comercio tras comercio tras comercio. Entonces hicimos una dinámica de que un día abrían los pares, otro día abrían los nones, y en esas calles en donde hay comercio, ¿no? Para evitar esta concentración de personas, lo que hacíamos es poner a los comerciantes del otro extremo. Eso fue una situación compleja porque también lo que provocó al final fue un crecimiento del comercio informal, no solo porque pues ahora había más espacio, que es algo que nosotros tuvimos que corregir cuando llegamos, sino también porque la propia pandemia pues generó una afectación económica importante y muchas personas quedaron sin trabajo, ¿no? Entonces una válvula de escape para que siguieran trabajando pues fue el comercio en la vía pública, que una vez que se fue reactivando nuevamente la economía en la ciudad, en mucho por su actividad comercial, pues ya lo fuimos ajustando y regresamos a los mismos números, o inclusive te diría que 30% menos del número de comerciantes que teníamos en el 2019, por ejemplo, antes de la pandemia. Es muy complejo porque efectivamente responde a una situación económica en la que está México, en donde hay mucha desigualdad. Realmente el comercio en la vialidad, que además que no es el mismo, o sea, hay algunos que sí venden productos chinos nuevos, pero hay otros que venden usado para un sector de la población que si no existiera esa actividad comercial, pues no podrían abastecer sus necesidades básicas, porque pues no van a ir a comprar a Walmart, ¿no? Entonces, realmente sí responden a una situación económica, pero es importante la intervención y el seguimiento del gobierno, porque cuando no hay un buen seguimiento, pues lo que hacemos es que también se generen muchos abusos, y más que ser un sector sano, que genere riqueza, se convierte en un sector que pues degrada y deteriora no solamente los espacios, sino también a la propia actividad comercial, ¿no? Porque para poner un ejemplo, que es lo mismo ejemplo que le he puesto a ellos, porque realmente yo siento que desde la subsecretaría lo que hemos hecho con los comerciantes es entrar en un proceso de aprendizaje, ¿no? De entender juntos que lo que nosotros estamos haciendo no es con el afán de afectarlos a ellos, sino más bien que a ellos les vaya mejor. Y el ejemplo que nosotros les ponemos es que, pensando en una calle, en la que ahorita lo platicaba con la maquillista Kika, Alhóndiga, que es una calle que se caracteriza por la venta de artículos de belleza. Pues igual inició con una señora que empezó a salir y vendía sus lápices labiales, pero luego ya está el hijo, y el hijo que
que tuvo un embarazo adolescente, entonces ya también está la nuera, y entonces ya está la otra hija, y entonces ahí donde había un comerciante que tenía 100 pesos de venta, pues ahora ya hay otros 5 comerciantes que además venden lo mismo y que reducen las ventas a esa persona, ¿no? Yo creo que es una dinámica que hay que entender porque es un principio de economía básico que no podemos sobreofertar, porque cuando hay una sobreoferta, pues lo que hacemos es afectar justo a los que tienen menos posibilidades de acceder a productos que puedan vender más baratos, ¿no? Entonces, todo el tiempo nosotros les estamos explicando eso es por un lado de la oferta y la demanda, pero también, por ejemplo, cuando el centro está caótico y no puedes pasar y hay comercio aquí, comercio allá, pues uno va a comprar lo que está buscando. O sea, voy por mi lápiz labial, ya lo encontré y me voy porque no resiste tanto caos. Pero cuando las calles están en orden y ya fuiste al centro y hace mucho tiempo que no vas, pues encuentras tu lápiz labial y te das una vuelta para ver qué más encuentras, ¿no? Entonces ya no fuiste por una cosa, sino se te pegaron otras 10. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es eso, hacerles entender a través de mucho diálogo, a través también de mucho operativo, porque cuando no hay respuesta, pues nosotros también tenemos que llegar a corregir, que el ordenamiento pues justo es en beneficio de todos, empezando también por los propios comerciantes y sobre todo por los comerciantes que viven en el centro, ¿no? Porque al final también lo que nosotros estamos haciendo es cuidar ese espacio que cuando ellos se retiran, pues es el lugar en donde viven para que jueguen sus hijos, para que crezcan en un ambiente sano y en un ambiente que está lleno de puestos, que está lleno de basura y que se empieza a llenar de bodegas. Sí, yo creo que la doctora hizo un espléndido trabajo. O sea, yo creo que sí es importante que recordemos quienes habitamos en esta ciudad, que recibimos una ciudad hecha trizas. O sea, había gente que fallecía por la mala pavimentación que se daba, por ejemplo, en el periférico, porque todo era corrupción, todo era corrupción. Cambio, la doctora llega y transforma la ciudad en muy poco tiempo. Hoy es una de las ciudades más visitadas y con mayor recepción de los nómadas digitales, que no es otra cosa de la gente que por sus condiciones de trabajo puede optar por decidir dónde vivir. Y qué bueno que tomen a la Ciudad de México por lo que está ofreciendo en cuanto a seguridad, en cuanto a servicios, en cuanto a la dignificación de los espacios públicos como uno de sus puntos número 1 para poder vivir aunque sea por 3 meses, ¿no? Yo creo que eso habla muy bien de la forma en la que se ha gestionado la ciudad y yo creo que Clara, con lo que ha hecho en Iztapalapa también en muy poco tiempo, en el que recuperó los servicios no solamente de las vías primarias, que es lo que hace el gobierno central y es justo donde concentró el trabajo la doctora Claudia Sheinbaum, sino también en las vías secundarias. O sea, cuando uno va al cablebús, que si no han ido al cablebús es visita obligada a ir al cablebús, pues lo que te alcanza la vista, además de que ves murales y ves las azoteas ordenadas por parte de los vecinos y que se nota ahí un gobierno que intercedió, que les hizo ver que les hizo entender la importancia de dignificar el lugar en donde viven, hasta donde te alcanza la vista ves las calles limpias y ves las calles iluminadas y entonces uno, por ejemplo, yo que soy de la alcaldía de Cuauhtémoc, pues sí te cuestionas cómo Iztapalapa, con más de 1 millón de habitantes, con una cuarta parte del territorio de la ciudad, con un crecimiento tan irregular como el que se dio en Iztapalapa se puede y en Cuauhtémoc no, por ejemplo, ¿no? Y ahí pues la respuesta o la única respuesta que cabe es que son ganas de no hacerlo, ¿no? Y que más bien ahí lo que sigue prevaleciendo es el negocio por parte de las autoridades que están actualmente en Cuauhtémoc o cualquier otra alcaldía, inclusive Benito Juárez. Benito Juárez, que es una de las alcaldías que no ha tenido alternancia, que desde siempre ha sido panista y que parte de lo que siempre han presumido son sus servicios. Hoy
vas a la Benito Juárez y te vas a encontrar bastantes baches, te vas a encontrar bastantes tiraderos de basura, te vas a encontrar muchos árboles que no están podados, muchas calles que no están iluminadas, y es justo de un gobierno que no está priorizando los servicios a la ciudadanía, aunque sea ciudadanía clase media, y más bien está priorizando el negocio particular de unos cuantos. Pues mira, es lo que como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. O sea, uno viene a la ciudad y se da cuenta de cómo se ha transformado en todos los sentidos. O sea, todas las vías primarias están perfectamente bien balizadas, están bien recarpetadas, están muy bien iluminadas. Ha hecho kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de senderos seguros, que son estos senderos que conectan con el transporte público y espacios en donde hay actividad estudiantil o actividad de laboral para las mujeres, ¿no? Porque la doctora y también Clara Brugada tienen esta idea que los espacios que son seguros para las mujeres pues son seguros para todo mundo. Hay un servicio de transporte, por mucho que se ataque el tema del metro, hay que reconocer que nunca se había invertido en el metro como se ha invertido en esta administración. Fueron años y años y años y años de un rezago del metro, con llenos de problemas del metro, en el que realmente no se respondía a esas necesidades, y ahora se está respondiendo a las necesidades del metro, más una nueva línea del trolebús elevado, 2 líneas del cablebús, próximamente se va a inaugurar otra, ampliación de la línea 4 del trolebús, del Metrobús, una serie de acciones que se hicieron también en muy poco tiempo, en donde te das cuenta que cuando hay tanto gasto que tú ves que beneficia tu calidad de vida, pues ni siquiera te cuestionas que estén robando el dinero, ni siquiera te cuestionas, por ejemplo, ¿dónde está el Info Ciudad de México? Aquí no hemos tenido el tema de los comisionados a nivel nacional, pero aunque lo tuviéramos, nadie se lo cuestionaría, porque todos sabemos que no hay corrupción en la ciudad y que hay un buen ejercicio de los recursos, y que además de todo, una de las cosas que hizo la doctora Claudia Sheinbaum para poder involucrarnos de manera más efectiva a todos los ciudadanos, para pasar de esto de la democracia representativa a la democracia participativa, pues no solamente es esta acción o esta labor que desde siempre ha hecho nuestro presidente con los servidores de la nación y con la gente que está todo el tiempo en campo para propiciar una mejor comunidad. La jefa le apostó a algo que me parece que es muy importante, que es el uso de las tecnologías de la información, el uso también del Internet, volver accesible el Internet a todo mundo, y digitalizar los servicios y digitalizar la información, que es justo lo que hace la DIP. Entonces, si nosotros queremos saber qué es lo que está haciendo cualquier dependencia y cómo lo está haciendo y cuáles son los recursos que se erogaron para eso, ahí tenemos toda la información digitalizada para poder hacerlo, además de que nuestro Info Ciudad de México y también la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como la de la Federación, que ve los recursos federales, pues en sus distintas auditorías pues han determinado que no existen anomalías en la ciudad. Yo creo que mejor ejemplo de eso no hay en ningún estado de la República, y es a lo que a todos los habitantes de este país, ahora que gane nuestra precandidata la presidencia, pues nos debe de dar la tranquilidad que va a ser para mejor, para una mayor eficiencia justo del uso de los recursos públicos, y que vamos a construir un muy buen segundo piso de la Cuarta Transformación. Hola, mi nombre es Dunia Ludlow, soy subsecretaria de Programas y Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública en el Gobierno de la Ciudad de México, y los invito a ver la 4TV.